Título que es el juicio de Yeshua. A veces se le conoce como el proceso de Yeshua o el juicio de Yeshua. Y es que ese tema quisimos recordarlo por algo bien importante, por algo sumamente importante, debido a que decíamos, hay muchos movimientos, muchos grupos que enseñan algo totalmente ajeno a lo que realmente pasó. Yo creo que ustedes lo han visto en alguna manera, y es que a veces las personas pueden ser engañadas porque al parecer algo cierto y bueno, cuando no se investiga correctamente, pues bueno, se creen cosas que no tienen nada que ver con la historia, y es lo que hemos buscado tratar de enseñar en este lugar, que todo debe ser comprobado de muchas maneras. No podemos entender todo literalmente en la escritura, porque la escritura no es literal, la Torah no es literal, es decir, no se puede entender solo como está escrito, sino hay niveles de interpretación, entre otras cosas. Pero además de eso, hay datos históricos que nos pueden comprobar muchas cosas. Eso lo platicábamos la semana pasada cuando empezamos a hablar de Pesach, de que existen pergaminos egipcios que datan de la época de la esclavitud hebrea, que relatan las plagas y todo eso. Es decir, siempre hay documentos que el Eterno ha permitido y cosas semejantes para comprobar lo que enseñamos. Si yo enseño algo que contradice totalmente a la historia que conocemos, si contradice totalmente a la arqueología y a las ciencias, pues yo creo que acabaríamos haciendo una secta en vez de hacer una fe. Y lógicamente, hablando del juicio de Yeshua, hay documentos históricos, además de los llamados evangelios, que nos relatan cómo eran en los días de Yeshua los juicios de sangre, es decir, las ejecuciones tanto judías, pero también romanas, porque es importante entender las dos partes. Sobre esto hay muchas cosas que aprender debido a que el cristianismo, sobre todo, esto lo platicábamos la semana pasada, ha enseñado durante siglos que los judíos mataron a Yeshua. Amén. Lo recordamos en el tema del antijudaísmo, y esa idea es una de las cosas que ha llevado a pensar o a entender que entonces los judíos deben ser forzados a convertirse al cristianismo, o a veces en algún tiempo eran exiliados a otros países y todo ello, porque ellos mataron a Cristo, como dice, y como para ellos, para el cristianismo y para las derivaciones que de ellos salieron, el Cristo o el Mesías es Dios. Entonces ellos dicen que los judíos mataron a Dios, es el pueblo de Isida, los judíos mataron a Dios. Y entonces, por causa de eso, de que los Mesías mataron a Dios, como dicen, o los judíos también no creen en el Mesías o a Yeshua como Mesías, por eso hay que perseguirlos y por eso hay que alejarse de todo lo que huela a judaísmo. Bueno, esto, como sabemos, es simplemente una difamación histórica. Hoy comprobaremos a través de todas las fuentes que existen del primer siglo, reales y todavía vivas, cómo los juicios de sangre ocurrían en el primer siglo, y vamos a ver si realmente, como dice el cristianismo y muchas ramas del mesianismo, que repito, es la misma línea del cristianismo teológica, cómo es imposible que los judíos hayan matado al Mesías, hayan llevado a la muerte al Mesías. Y hoy lo vamos a descubrir a través de esto, de la historia, de los documentos del primer siglo históricos sobre los juicios de sangre, tanto en Israel como en Roma. Ahora bien, entonces es importante, número uno, entender esto, que se ha llevado durante siglos una difamación muy horrible y muy importante, que ha llevado a matanzas, en las cuales se enseña que el pueblo judío mató al Mesías, o para el cristianismo mató a Cristo. Entonces, esa idea de que los judíos, el pueblo judío es el pueblo de Isida, el pueblo que mató a Dios, porque según ellos Dios puede convertirse en hombre y venir a la tierra. Bueno, el pueblo dicen que mató a Dios, que mató al Mesías, es el pueblo más odiado de la tierra, sin lugar a dudas. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre, por supuesto judío, que sobrevivió al holocausto nazi, y entonces, después de que él pudo sobrevivir al holocausto nazi, él se puso a reflexionar qué es lo que había llevado al cristianismo a tener tanto odio en contra del pueblo judío. Y él se puso a investigar y descubrió esto que hemos platicado, que la raíz entonces de todo esto se basa en la idea de que pues ellos, el pueblo judío, había matado al Mesías.
Y entonces, por causa de esta difamación que lo es, acabó siendo perseguido y odiado desde siempre el pueblo judío. Y entonces este sobreviviente del Holocausto entonces hizo un libro, y ese libro tiene datos históricos impresionantes. Él se dedicó a estudiar y a descubrir la verdad si realmente el pueblo judío había matado al Mesías, porque eso era la razón del odio cristiano. Y entonces él se dedicó a investigar esto históricamente para desmentir esta idea a través de los documentos históricos, que por supuesto cualquier persona que los ignore, o más bien que los tome en poco, pues está cayendo en fanatismo y no en otra cosa. Entonces, el caso es que él buscó demostrar a través de los documentos históricos por qué los judíos no habían matado al Mesías, no habían matado a Yeshua. Y el libro se llama, el libro existe actualmente. No vamos a hablar de él, por supuesto. Algunas cosas que veremos hoy fueron extraídas de este libro, que es un libro muy importante, reconocido mundialmente. Se llama, él le puso así por causa del cristianismo, él es judío, pero él le puso al libro El proceso a Jesús. Así se llama el libro, que inclusive se puede leer gratis, inclusive a través de internet se puede leer gratis. El libro se llama El proceso a Jesús, y el autor se llama Paul Winter. Se escribe Paul Winter. Paul Winter, es El proceso a Jesús, Paul Winter, y este libro habla históricamente, no teológicamente, no religiosamente o fanáticamente, sino históricamente, con los documentos verídicos que tenemos, con los documentos reales, por qué los judíos no mataron a Yeshua. Número uno, eso quita mucho de antisemitismo, de lo cual ya platicábamos la semana pasada. Eso quita bastante antisemitismo en las salas cristianas o creyentes en el Mesías. Y número dos, también desmiente ciertas teorías como de testigos de Jehová y teorías mesiánicas, las cuales enseñan que el Mesías no fue crucificado como hacían los romanos, sino que fue colgado en un madero, que es diferente. Lo veremos más adelante, que eso es un grave, grave error histórico. Es un terrible error histórico, y si está mal en una cosa, es seguro que esté mucho, muy mal en otras cosas. Yo se los comenté hace meses que vinieron a tocar a mi casa. No me gusta platicar con ellos porque no quieren entender, pero vinieron a tocar a mi casa testigos de Jehová. Y entonces yo solamente les hice una pregunta y les dije, ¿tú has comprobado lo que te enseñan ahí donde tú acudes? ¿Tú has comprobado tus doctrinas, por llamarlo así? ¿Las has puesto a prueba? Y me dijo, sí, yo las he comprobado. Y yo sabía lógicamente que no. Y le pregunté, entonces, ustedes creen que el Mesías fue colgado en un madero? Eso es lo que ustedes enseñan, ¿verdad? Sí, así es, el Mesías fue colgado en un madero, no fue crucificado. Y yo le dije, ¿sabías que ese es un error histórico? ¿Sabías que eso no tiene ningún aval histórico? Eso no tiene ningún sentido histórico, y te lo puedo demostrar. Y le digo, están mal en eso, ustedes están mal en eso. Y dice, bueno, pero no importa. Digo, no, sí importa, porque si estás mal en eso, es seguro que estás mal en otras cosas. Y eso te debe de preocupar a ti como creyente, para comprobar la fe que estás siguiendo, para ver si estás mal en una cosa, es seguro que estás mal en otras. Y si te enseñaron mal una cosa, es muy seguro que te hayan enseñado mal otras cosas. Y entonces tienes que empezar a revisar lo que tú mismo crees, por ti mismo si quieres, y verás que vas a salir del error. Pero lógicamente no quisieron, mejor se fueron de mi casa, no los corrí ni nada, solamente se fueron de mi casa y me dejaron ahí porque no les convenía escucharme. El caso es este, que nosotros cuando empezamos a cambiar varias cosas, porque muchos me han dicho, ¿por qué cambiaron cosas? ¿Por qué no siguen igual que hace años? Por esto, porque un día entendimos que lo que nos habían enseñado o lo que habíamos aprendido no era la realidad, que nos dimos cuenta que había deficiencias en la enseñanza que llevábamos, y tuvimos que analizarlas conscientemente y humildemente para entender que estábamos en un error, y entonces empezar a cambiarlas, a modificarlas, a entender que había una forma más correcta de guardar las cosas. Y entonces teníamos que aprender otra vez todo, teníamos que reaprender todo, porque estábamos mal, estábamos equivocados. Y eso es algo bien importante para poder crecer espiritualmente, entender que uno se puede equivocar y entender que lo que nos enseñan no es una realidad irrefutable, que siempre puede haber una enseñanza mejor a la que nosotros tenemos, más real, de acuerdo a la Torá y de acuerdo a la misma historia y cosas semejantes. Y entonces, repito, así empezamos un proceso de cambio en esta comunidad y en la enseñanza, entendiendo que si una cosa que nos
que sabíamos estaba mal, es seguro que otras más estaban también peor. Y así fue. Descubrimos que muchas de las enseñanzas que llevábamos, entre ellas que los gentiles no son Israel, de eso hablaremos en las siguientes semanas, era una enseñanza equivocada que habíamos aprendido. Que el Mesías era Dios era una enseñanza que provenía del mismo paganismo y la habíamos aprendido y enseñado y tuvimos que renunciar a esa por más fuerte y más difícil que haya sido para nuestra vida. Pero tuvimos que entender que eso estaba mal y así es como empezamos un proceso de cambio. Ahora, esto que vamos a estudiar hoy, repito, hay quienes ya lo conocen, hay quienes no tienen ningún problema en entenderlo, pero hay grupos que, repito, sí tienen muchos problemas en entenderlo, no sé por qué, pero sí tienen desviaciones de la enseñanza muy graves. Bueno, el caso es este, el juicio de Yeshua. ¿Cómo eran los juicios en los días de Yeshua, tanto judíos como romanos? Porque es muy importante entender esto. Sin lugar a dudas, para poder ver cómo fue el juicio de Yeshua, la principal y primaria fuente de todo son los llamados evangelios, los evangelios sinópticos y también el evangelio de Juan, aunque no se le conoce como sinóptico. Es decir, los evangelios, en resumen, son las principales fuentes que tenemos para ver cómo fue el juicio de Yeshua. Pero como todos sabemos, tenemos un grave problema con los evangelios. Y el problema es que los evangelios no fueron escritos con una tendencia histórica. Es decir, los libros que conocemos como evangelios, a diferencia de lo que la mayoría de las personas creyentes en el Mesías piensan, los evangelios no tienen un fin histórico. Es decir, los autores de los evangelios no tenían la finalidad de enseñar historia, tenían la finalidad de contar teológicamente, es decir, a través de los ojos de la fe, quién era para ellos Yeshua. Por eso varían los evangelios entre ellos. No son iguales, tienen variaciones, porque eran de diferentes escuelas de pensamiento, comunidades que existían en ese entonces, que ya había varias. Entonces, ellos buscaron exportar al mundo, por llamarlo así, cómo era su visión de Yeshua para esas comunidades, y por eso para muchos Yeshua era de una forma, para otras era de otra manera, y así constantemente. Entonces, los evangelios no tenían la finalidad de contar historia como lo son los historiadores de siempre, que cuentan relatos, históricos, verídicos, cronológicos. Eso no lo vemos en los evangelios, aunque pareciera que sí. Hace algunos días vimos el tema sobre la verdadera historia de la pasión, la historia real de la muerte de Yeshua, en la cual vimos que los evangelistas y por ende el cristianismo que lee los evangelios ha entendido que la semana llamada de la pasión o la semana en la cual Yeshua muere, sucedieron infinidad de cosas. Desde que Yeshua entra sentado en un pollino, hijo de asna, a Jerusalén, hasta la muerte, según el cristianismo, existen solamente 7 días. Ya lo vimos eso. Para el cristianismo, Yeshua entra el domingo de Ramos a Jerusalén. Para el cristianismo, repito, entra en el domingo. Otros mesiánicos dicen que fue el Shabbat, pero eso también no tiene sentido histórico. El caso es que según entra Yeshua el domingo, supongamos, a Jerusalén y todo eso, y el próximo viernes ya está siendo ejecutado, crucificado Yeshua. Entonces, solamente existe una semana en todos esos sucesos que nos narran los evangelios. Pero ya demostramos acá, con los mismos evangelios, comparándolos entre ambos, que eso no pasó así, que todas esas cosas no suceden en una semana, sino en 6 meses, desde Sukkot, que fue la verdadera entrada de Yeshua, porque así lo dice, no estoy inventando algo, de la entrada a Jerusalén, que no sucedió en Pesach, sino en Sukkot anterior, según los evangelios, comparándolos, hasta la muerte existen 6 meses, no existe una semana, como dice el cristianismo. Entonces, estas son pruebas. Ya hay un tema aquí en esta página que se llama Los años perdidos de Yeshua, donde se habla de eso durante varios minutos a detalle para demostrarlo. El caso es que ya vimos cómo los evangelios no son cronológicos, es decir, no narran realmente un suceso histórico paso por paso, sino, repito, los evangelios tienen siempre el propósito de expresar, según los ojos de la fe, quién era Yeshua para ellos, según la fe, no según lo que realmente había pasado. Y lógicamente eso nos da algunas complicaciones para entender históricamente a Yeshua. Lamentablemente no tenemos nada
nada en absoluto, no tenemos nada fuera de los evangelios para poder aprender sobre lo que pasó directamente con Yeshua. Todo está para bien o a veces tristemente para mal en los evangelios, y no tenemos nada más que donde poder ver exactamente la muerte de Yeshua. Ahora bien, por causa de esto, debemos ser cuidadosos para entender los evangelios, ya que hemos entendido y demostrado que no son documentos con una tendencia histórica, sino doctrinal, teológica. Y número dos, que son documentos que varían en sus narraciones entre sí. Un evangelista dice una cosa y el otro la dice en otra forma. Uno la dice que pasó en Sukkot y otro dice que pasó en Pesach. Uno dice que pasó en la niñez de Yeshua y otro dice que pasó cuando iba a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una persona que quiere aprender bien la Biblia, la Escritura, no puede entenderlos literalmente. Tiene que tomarlos con pinzas, con mucho cuidado, todos esos documentos, repito, porque no son documentos con fines históricos, sino totalmente teológicos. Es decir, a través de los ojos de la fe, no de lo que realmente había sucedido históricamente. Por eso, hemos estudiado que hay variaciones de narraciones entre autor y autor, y dependiendo del público en que se dirigían, y todo eso, cambiaban también ciertas cosas que narraban sobre Yeshua. Ahora bien, por lo tanto, los evangelios nos enseñan más sobre el juicio de Yeshua, de su muerte y de todo lo que pasó Yeshua en el momento de ser pues ejecutado por los romanos, como lo vamos a comprobar en esta mañana, que sobre milagros y otro tipo de cosas. Es decir, cuando nosotros leemos los 4 evangelios canonizados en el siglo segundo, desde el siglo segundo empezó eso, ya en el siglo tercero se canonizan totalmente, pero desde el año 190 la Iglesia católica o cristiana dice, todavía no existía como tal catolicismo, pero la Iglesia cristiana, que después se convierte en la Iglesia católica, la Iglesia cristiana en el año 190 canoniza los evangelios, los 4 evangelios que tenemos, y los eleva al nivel de divinos, es decir, de inspirados por Dios, cuando antes no se consideraban así, pero el cristianismo en el año 190 los eleva a divinos y se le empiezan a conocer como el Nuevo Testamento, desde algunos códigos antiguos que ya existían desde un poquito antes, desde el año 170, como el código Muratori. Pero el punto es este, que los evangelios nos hablan más sobre la muerte de Yeshua que sobre los milagros u otra cosa referente a Yeshua. Es decir, los evangelistas se centran totalmente en la muerte de Yeshua porque ese era el mensaje central de la predicación de los primeros creyentes, la muerte de Yeshua. Para ellos les interesaba a toda costa que el mundo conociera cómo había muerto Yeshua. Repito, el único problema que tenemos a esto es lamentablemente el tiempo en que fueron escritos. Me refiero a que había circunstancias difíciles en las cuales fueron escritos que obligaron a los evangelistas, por ejemplo, a variar sus narraciones de tal manera que no apuntaran en ningún sentido como culpables a los romanos. ¿Por qué? Porque los evangelistas no culpan a los romanos directamente de la muerte de Yeshua, sino constantemente están diciendo los judíos, los judíos, los judíos. ¿Por qué? Porque están bajo el yugo romano. No era una democracia ni nada semejante, era un yugo romano, una esclavitud romana, en la cual cualquier persona que intentara traer publicidad en contra del Imperio Romano se consideraba revoltoso en contra del pueblo romano, es decir, se consideraba alguien en rebelión en contra del Imperio Romano, y como consecuencia, pues lógicamente acabaría ejecutado por los romanos y sobre todo crucificado por los romanos. Es decir, cualquier documento, cualquier predicación, cualquier anuncio que hiciera alguna persona en ese tiempo en todo el Imperio Romano, no solamente en Jerusalén o en Israel, sino en todo el Imperio Romano, cualquier persona que intentara hablar algo en contra de Roma acabaría muerto. Cualquier persona que intentara hablar algo en contra de los emperadores o en contra de los gobernantes romanos acabaría muerto, porque se consideraba sedición, se consideraba rebelión en contra del imperio, y eso solamente tenía una consecuencia: el destierro en el mejor de los casos, pero sobre todo la ejecución, la muerte a causa por manos de los romanos. Por lo mismo, los evangelios son escritos en este tiempo. Debemos entender este contexto histórico.
no podemos ignorarlo porque sería muy, pero muy... ¿cómo llamarlo? Muy dañino para la interpretación correcta de ellos. No interpretaríamos correctamente los evangelios. Y entonces los evangelios son escritos en este tiempo en el cual Roma está con un yugo terrible sobre Israel y sobre el mundo que dominaba. Y entonces cualquier persona, repito, que intentara hablar algo en contra de Roma, acabaría lógicamente muerto. Entonces los evangelistas hablan en este tiempo, escriben sus libros en este tiempo, el más joven Marcos en el año 72, después de la destrucción del templo, después viene Lucas y Mateo, escritos en Éfeso, escritos en Siria, después viene el Evangelio de Juan, también escrito en Asia Menor, etcétera, etcétera. Entonces, en todo este tiempo, ese yugo era muy terrible, había persecución hacia los judíos, entre otras cosas. Por lo tanto, si los evangelistas hubieran intentado culpar a los legisladores romanos como Pilato y al imperio romano de la muerte de su Mesías, eso era claramente una publicidad de sedición contra el imperio y los evangelios hubieran sido quemados por el imperio romano, hubieran sido prohibidos y aquellos autores y seguidores hubieran sido perseguidos hasta la muerte. Por lo tanto, los evangelistas tienen mucho cuidado de hablar mal en contra de Roma en los llamados evangelios. Por eso pocas veces vemos a los evangelios hablar mal en contra de Roma o en contra de los legisladores romanos porque sabían las consecuencias que eso llevaría en su momento. Por lo mismo, en los evangelios, un ejemplo de esto, para que ustedes puedan entenderlo de una mejor forma, por lo mismo, en los evangelios vemos la imagen de Pilato como un hombre bueno. Si tú lees los libros llamados evangelios o titulados como evangelios, ya más tarde, en otra ocasión, hablaremos de ese título, quién se lo dio, porque así no se llamaban. El caso es que los llamados evangelios, vemos cómo Pilato se ve como una persona buena, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Una persona que no quería matar a Yeshua. Lo tuvo que hacer porque los líderes judíos o el pueblo judío quería la sangre de Yeshua. Pero Pilato no quería. Pilato realmente no quiso matar a Yeshua. De hecho, según los evangelios, hasta lo quiso soltar. Lo quiso liberar Pilato porque él no tenía nada que ver con eso. De repente su esposa de Pilato tiene un sueño y en el sueño ve un justo y era Yeshua. Y alguien que le dice que no le hagan daño a esa persona, a Yeshua. Y entonces su esposa de Pilato se preocupa de que no tenga nada que ver con la muerte de Yeshua. Pilato se lava las manos diciendo, allá ustedes, yo soy inocente de la sangre de este justo, etcétera, etcétera. Es decir, según los evangelistas y su relato, Pilatos no tiene nada que ver en la muerte de Yeshua prácticamente. Es decir, lo obligaron prácticamente a ejecutarlo. Él no tenía nada que ver con Yeshua. La realidad fue otra. La realidad, según la historia, es que Pilato era una de las personas más crueles posibles en esta tierra. Pilato era un verdadero monstruo. Pilato era muy cruel. Pilato era muy, pero muy cruel, muy perverso. Sus manos estaban llenas de sangre judía. Entonces, Pilato era muy malo, no era para nada una persona buena. Esa imagen que se da en los evangelios es por causa de lo que platicamos hace un momento. Por causa de que si hablaban mal en contra de Roma y de los romanos, acabarían muertos porque estaban bajo un yugo romano, no bajo libertad para hacer, no había libertad de expresión, si lo queremos ver con los términos que conocemos hoy. No había eso, y cualquiera que hablara en contra de eso acababa muerto. ¿Qué pasa en países hoy en día como Corea del Norte? Si eso parece tan fantástico, ¿qué pasa hoy en países como Corea del Norte, inclusive Venezuela un poco, Cuba y otros países semejantes en los cuales si la persona hablaba en contra del líder acababa muerto, ¿o no? Bueno, ¿qué será hace 2000 años con un imperio que no tenía ningún respeto por la humanidad como era el Imperio Romano? Pues claro, pasaba lo mismo. Cualquiera que dijera algo en contra de Roma o de sus gobernantes acababa muerto. Por eso los evangelios hablan muy bien de Pilato y de su esposa, porque no les quedaba otra opción. No es que lo quisieran hacer, es que no les quedaba otra opción, era vida o muerte. Eso era la diferencia. Por lo tanto, la imagen de Pilato ha sido vista, claro, como una imagen buena, pero no es eso en la historia históricamente real. De hecho, esta forma de ver a Pilato llegó tan alta en los primeros siglos que de hecho se quería canonizar a Pilato, es decir, llevar a santo. Tanto fue la devoción por Pilato y tanta era la imagen buena de Pilato por los cristianos primitivos, por llamarlo así, que querían llevar a Pilatos a
ser canonizado como santo. Solamente que la persecución de Constantino en contra de los cristianos cesó y por lo tanto entonces ya no se llevó a cabo eso. Eso lo impidió. Pero Pilato quería ser llevado a santo cristiano, a santo católico. San Pilato sería, porque Pilato es visto como un ángel en los evangelios, como alguien que no quería hacerle daño a Yeshua, sino que los judíos lo obligaron a hacerle daño. Pero ese es un error histórico, bueno, no tanto de los evangelistas, sino de las interpretaciones a los evangelios, debido a esto, a ignorar que ellos estaban bajo presión romana y tenían que escribir de esa manera o eran lógicamente muertos, asesinados por sedición. Y entonces Pilato no era bueno, como dice el cristianismo o algunos pensaban. Su esposa de Pilato, ahí fue un cambio. La esposa de Pilato se fue canonizada en la iglesia ortodoxa, la iglesia griega ortodoxa. Y en la iglesia griega ortodoxa existe una santa que es Santa Prócula. Y Santa Prócula no es más que la esposa de Pilatos. Como la esposa de Pilatos tuvo un sueño donde decía que Yeshua era justo, pues lógicamente fue llevada a santa. Entonces, en la iglesia griega ortodoxa no se canonizó a Pilatos, pero sí a su esposa. Y en la iglesia griega ortodoxa existe la Santa Prócula. Santa Prócula, que es en sí la esposa de Pilato. Esa es, amados, la tragedia que tenemos, el entender muy mal los evangelios al grado que el cristianismo elevó a santo a Pilato y a su esposa, cuando eran unos perversos, pero de los peores, entre otros tantos errores históricos que fueron mal entendidos por leer literalmente los evangelios, etcétera, etcétera, amados. Ahora bien, ¿cómo eran los juicios en el primer siglo en los días de Yeshua? Bueno, sin lugar a dudas, hablando sobre el pueblo judío, porque el punto de muchos que enseñan que Yeshua murió en un madero, es decir, en solamente un palo así, un madero como tal, con las manos juntas. No sé si ahorita les enseño una imagen, como piensan los testigos de Jehová. Esa idea de que Yeshua murió de esa manera viene desde el punto de vista sobre todo de que los que mataron realmente a Yeshua fueron los judíos, y los judíos no crucificaban, sino colgaban a las personas. Y entonces bajo esa idea, bajo ese antisemitismo otra vez, de que los judíos mataron a Yeshua, ¿qué pasa? Pues se viene a la idea de que no fue en una cruz, sino en un madero. Pero repito, ese es un grave error de ignorancia histórica. El caso es que el Sanedrín era, sin lugar a dudas, el grupo encargado de las ejecuciones en el primer siglo dentro del pueblo judío. El Sanedrín era el tribunal que en la parte final del segundo templo administraba la justicia según la ley mosaica, la Torá. Existió un Sanedrín mayor formado por 71 miembros. 71 miembros era el Sanedrín mayor, un Sanedrín menor conformado por 23 miembros, y ambos, tanto el Sanedrín de 23 miembros como el Sanedrín mayor de 71 miembros, ambos grupos eran competentes en casos criminales, es decir, los dos grupos podían juzgar en cualquier momento a una persona que había transgredido la ley de Moisés. Hay un tratado histórico que lleva este nombre, Tratado Sanedrín, escrito en la Mishnah, donde habla de cómo ellos fungían y cómo se desempeñaban en el templo. Entonces, además de los casos que les tocaba juzgar al Sanedrín, cada uno de ellos en sus tribunales, el tribunal de 71 miembros se encargaba de los casos de mayor peso, es decir, aquellos casos muy graves para el pueblo eran instituidos por el Sanedrín, los 71 miembros. Ellos dictaminaban, cuando había el caso muy grave, sentencias de muerte. Y habían solamente 4 tipos de ejecución según Mishnah en el segundo templo, y según la historia, no solamente Mishnah, que es un libro histórico. Existían 4 tipos de ejecución en Israel en esos días. Número 1 era la lapidación. Número 2 era abrasamiento, muerte a fuego. Lapidación, que puede ser con piedras. Abrasamiento, muerte a fuego. Decapitación, muerte a espada, y estrangulamiento. Eran las 4 formas de ejecutar muerte a un reo que había cometido algo totalmente indebido, como era el caso de idolatría que marca la Torá, donde hay muerte irreversible, donde había caso de brujería, hechicería, muerte irreversible y cosas semejantes que no conllevaban perdón, sino era simplemente el castigo ya más fuerte sobre esa persona. Amén. Entonces, estos
juicios eran dados de 4 maneras, de acuerdo también a lo que se llevaba. Esto está explicado en el tratado de la Mishnah, donde hablan sobre los juicios en Israel en el segundo templo. Cualquiera que quiera aprender bien todo esto, que es muy impresionante cómo se llevaban en Mishnah, que también la pueden inclusive encontrar gratis en internet buscándola bien en español, va a aparecer este tratado que aparece sobre Sanedrín, tratado Edut, testigos, tratado azotes, sobre los azotes, el tratado sobre todo lo que se llevaban las leyes del segundo templo del primer siglo. Aparecen todas estas leyes en Mishnah y cómo se llevaban, y es impresionante porque eran justas, realmente eran justas e impresionantes las leyes que se llevaban en el segundo templo. Después hablaremos de eso. Pero estas eran las 4 cosas: lapidación, abrazamiento, decapitación y estrangulamiento decretados por el Sanedrín. Yeshua muere en un madero o en una cruz, porque esa es supuestamente la teoría de muchas personas que acusan al pueblo judío de haber matado a Yeshua. Y entonces, si Yeshua fue ejecutado según ellos por el pueblo judío, dicen que murió en un madero, no en una cruz, como hacían los romanos. Entonces, por ende, dicen que bueno, fue en un madero, ¿no? Como los testigos de Jehová, y repito, grupos del mismo tipo en las llamadas raíces hebreas. Entonces, Yeshua dice que muere en un madero o en una cruz, pero ya vimos que aunque el pueblo judío hubiera hecho eso, que no pasó, no había muerte en el madero. Ahorita vamos a ver por qué colgaban a una persona, pero la muerte como tal en un madero no era un tipo de lapidación. Ahorita lo vamos a explicar. Repito, por eso es tan grave ignorar todo esto y sacar teorías que no tienen nada que ver con la Torá ni con la historia. Entonces, Yeshua muere en un madero, en una cruz. Bueno, el castigo de ser colgado, como muchos dicen, es decir, morir en un madero, el castigo de ser colgado solo era por blasfemia, mencionar el nombre divino incorrectamente, e idolatría. Solamente había 2 cosas por las cuales una persona iba a ser colgada en un madero después de ser lapidada, no directamente, sino hasta después de ser lapidada, por blasfemia, deshonra al nombre divino, o bien idolatría, que era muy grave. Tratado Sanedrín 6, capítulo 6, verso 4, está este relato histórico de cuando era colgado un reo de muerte en el segundo templo. Tratado Sanedrín, capítulo 4, la Mishnah. Entonces, que es un libro histórico, repito, no estamos hablando de teología, sino de historia. Y entonces, repito, esta es la idea que tal vez muchos tienen, que por causa de esto, entonces los judíos mataron a Yeshua porque mencionó el nombre divino y todas esas ideas que tienen. Pero no, eso es un error, ahorita lo vamos a demostrar, solamente que estamos empezando. El caso es que Yeshua murió entregado por los principales del pueblo, pero conforme a las ejecuciones romanas, y eso es lo que vamos a demostrar en este momento. Es decir, que a Yeshua sí lo entregaron principales Kohanim, jefes del pueblo de Israel, no todos, solamente algunos, pero quien llevó a cabo la ejecución total fue el Imperio Romano, y ahora lo vamos a demostrar. Es decir, que Yeshua no murió por blasfemia al nombre divino y todas esas cosas que a veces inventan, no. ¿Qué pasa acá? Dice el llamado Evangelio de Juan, capítulo 18, en verso 28. Juan 18, verso 28, en cualquier versión dice lo siguiente: llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pesach, de la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Verso 30. Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomarle ustedes y juzgarle según su ley, su Torá. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido ¿qué? Dar muerte a nadie. Eso dice Juan 18:31, pero ahorita vamos a ver algo interesante. Los judíos respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Yeshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir.
Ahora bien, vamos a explicar algo sobre estos pasajes, repito, porque hay que ver con mucho cuidado los evangelios, ya que, repito, no son libros cronológicos, no son libros hechos para historia ni nada semejante, sino teológicos, libros de fe, que así tenían en su corazón los autores hacerlos. Ahora bien, el Sanedrín históricamente sí tenía el poder de dar muerte a un sentenciado, aunque en el Evangelio de Juan vemos que dice que los judíos, los líderes judíos, no todo el pueblo, los líderes judíos dijeron, nosotros no estamos en capacidad, en virtud de dar muerte a alguien, no tenemos esa facultad porque estaban bajo Roma. Esto no es históricamente correcto. Ya vimos entonces que los evangelios no son libros hechos para historia, sino para teología según los primeros creyentes. Entonces, el Sanedrín sí tenía poder para dar muerte en Israel, aún bajo el Imperio Romano. Pero la diferencia es que ellos solamente lo podían hacer en casos religiosos, es decir, de acuerdo a la Torá. Si alguien había transgredido la Torá conforme a las leyes mosaicas, es decir, había transgredido una ley de Moisés directamente bajo pena de muerte, el Sanedrín sí podía ejercer muerte sobre ellos. Los ejemplos históricos son tres. Uno, si lo podemos ver así, histórico y bíblico, por llamarlo así, y es la muerte de Esteban en el libro de Hechos capítulo 7, donde Esteban es muerto por blasfemia, el pecado de blasfemia, y es ejecutado bajo lapidación. Es decir, podemos ver que sí podían dar muerte, pero sobre todo, ejemplos un poquito más certeros y más específicos los encontramos, por ejemplo, en el caso de una hija de un Cohen acusada de adulterio, que narra la Mishnah y que fue muerta por el Sanedrín. La hija de un Cohen fue acusada de adulterio, se comprobó que era verdad y según la Torah era pena de muerte irreversible. La Mishnah narra que fue muerta por el Sanedrín y es un suceso histórico. Es decir, el Sanedrín sí tenía el poder de dar muerte en los días del templo, aunque en Juan dice otra cosa. Y el tercer ejemplo y segundo específico es sobre la muerte de Santiago, Jacob, el hermano de Yeshua, que fue también delapidado. Fue arrojado del templo, de un lugar alto, fue arrojado. Y eso lo narra el mismo Josefo, un historiador judío que nunca creyó en Yeshua ni nada semejante, pero que narra ese suceso que pasó con la muerte de Jacob Santiago, que fue lapidado por los judíos. Es decir, sí existían casos en los cuales la persona podía ser ejecutada por el Sanedrín porque tenían la facultad de dar muerte a aquellos que rompieran la Torá en ciertos casos. Y hay, ¿cómo llamarlo?, sucesos que sí son comprobados a través de la historia que pasó. Entonces, repito, aunque ellos dicen eso en Juan, sí podían dar muerte. Ahora bien, el punto es comprobar si ellos dieron muerte a Yeshua o fueron los romanos, porque ya vimos que sí tenían el poder para dar muerte, pero ¿fueron los romanos o fueron ellos quienes dieron muerte a Yeshua? Bueno, número uno, ¿cómo eran estos procesos de sangre en el segundo templo? Hablando del Sanedrín, cuando ellos debían de juzgar a alguien para dar muerte a esta persona, ¿cuáles eran los procesos que llevaba el Sanedrín? Bueno, número uno, solamente en un proceso de sangre, es decir, alguien juzgado para ser ya sea condenado a muerte o bien, claro, liberado, eran varios requisitos muy importantes, no era algo ligero. Para dar muerte a alguien en el Sanedrín, por eso, si alguien quiere conocer esto que es hermosísimo, busque esos tratados de la Mishnah, que repito, muchas veces son gratis a través de internet, y entonces puedan ustedes conocer esa ricura del segundo templo, esa historia tan hermosa que a veces tristemente, pues bueno, se nos es ocultada. También, perdone que toque este tema, ya vimos en el tema pasado cómo pues muchas personas en la Edad Media acusaban al Talmud y a Mishnah de hablar en contra del cristianismo, y entonces acababan, como ya vimos, quemando la Mishnah y quemando Talmud en las hogueras de la Inquisición. Lamentablemente hoy en día, en el pensamiento de muchas personas creyentes en Yeshua, sobre todo de las famosas raíces hebreas, tienen este pensamiento de que Talmud y Mishnah son así tal cual, son del diablo, no te acerques a ellos, hablan cosas feas, dicen no sé qué, y todo eso, todas esas cosas, lógicamente, pues van a ser cosas que atrasen intelectualmente a la persona, porque son cosas basadas en
ignorancia y en fanatismo de la Edad Media, tal cual. Y por lo tanto, no va a poder avanzar la persona en nada. Y va a creer cosas como esas, de que Yeshua fue ejecutado en un madero y no en una cruz, entre otras cosas que contradicen la historia. Entonces, hay un tratado que se llama Nesikin, si lo quieren anotar, Nesikin, así como suena, Nesikin, que significa daños o perjuicios. Nesikin, daños o prejuicios del tratado de la Mishnah. La Mishnah se divide en 6 órdenes, y a la vez esas 6 órdenes contienen varios tratados en los cuales se especifica sobre eso, como era el diezmo, etc. Y hay un tratado llamado, o un orden llamado Nesikin, que significa daños. En el orden Nesikin aparecen todo lo que pasaba en el segundo templo. Aparece el tratado Sanedrín, el tratado Edut sobre testigos, el tratado de la puerta primera, conocido como, suena chistoso, pero es Baba Batra, Baba Kama y Baba Metzia. Puerta primera, puerta de en medio y puerta última, tratado Edut, testigos, tratado Sanedrín, etcétera, 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 donde habla de cómo eran los juicios en el segundo templo, y es hermosísimo. Es simplemente hermoso ver cómo había tanta justicia en ese tiempo. Lógicamente había jueces corruptos como en todo, pero había gente muy buena. Entonces, el Sanedrín marca que había ciertos requerimientos muy importantes que deberían ser puestos y tomados en cuenta antes de que se ejecutara una persona para un juicio de sangre. Entre ellos es que estos juicios solamente podían ser abiertos por tribunales de 23 jueces y no menos. Solamente 23 jueces en un tribunal podían dar apertura a un juicio de sangre, 23 jueces. Se abría el caso alegando la inocencia del reo y no su culpabilidad, según Mishnah. Se abría el caso alegando la inocencia del reo y no su culpabilidad. Es decir, que primero se tenía que alegar la inocencia de esa persona acusada de idolatría, de brujería, de bestialismo o cosas que llevaban a muerte. Entonces, por lo mismo, acababan entonces siendo acusadas, pero primero se tenían que buscar defender antes que buscar su culpabilidad. Eso es algo muy hermoso que son leyes benditas, leyes justas. Número 3, en los procesos de sangre se requerían la mayoría de un voto para absolver, la mayoría de un voto para absorber al culpable, pero la mayoría de 2 votos para condenar. ¿Qué significa esto? Que si habían 10 jueces que decretaban culpabilidad y habían 11 jueces que decían que era libre, que era inocente, se tomaba la diferencia de un solo juez para que fuera libre. Pero si para dar muerte tenían que haber de diferencia mínimo 2 jueces, es decir, si habían 20 jueces, tenían que haber 23. Pero bueno, supongamos el ejemplo de los 23, tenían que haber 12 jueces que dijeran que era culpable y 11 que era inocente. Tiene que haber siempre una diferencia de 2 jueces en comparación al resto para decretar a alguien culpable. Pero si querían nombrarlo inocente, podían solamente hacerlo con un juez de diferencia. Es decir, es justo esto, amados. Es muy justo, es benévolo. Esa idea también de que el Sanedrín era malo es una idea que viene del antijudaísmo y del cristianismo. El que digan el Sanedrín era malo, el Sanedrín era el diablo. Todas esas ideas vienen de esto, de estas malas interpretaciones de los evangelios. Amén. Entonces, habían leyes muy justas en el Sanedrín y la prueba está en la Mishnah. Número 4, los procesos de sangre se pueden volver a ser vistos para absolver, pero no para condenar. ¿Qué significa esto? Bueno, que si a alguien se le había decretado ser culpable, el juicio se podía volver a abrir con nuevos testigos con tal de comprobar su inocencia. Si la persona había salido culpable, dicen, todavía no lo matamos, hay que presentar más pruebas. Y si se presentan pruebas para que lo notemos inocente, será inocente. Es decir, el juicio puede abrirse para mostrar inocencia, pero si había sido decretado inocente, ya no se podía volver a abrir el juicio para mostrarlo culpable. Bendito sea el Eterno. Es decir, benevolencia absoluta. Si era libre o nombrado inocente, ya no era vuelto a ser llamado para otro juicio, ya era libre para siempre.
pero si lo decretaban culpable, tenía la oportunidad de un nuevo juicio para mostrar su inocencia. Es decir, el punto acá, leyendo todos estos tratados y todo esto que estamos viendo hoy, el punto de todos ellos era buscar a toda costa comprobar la inocencia de alguien sentenciado a muerte. Cuando se leen todos estos tratados, yo les invito a hacerlo, a renunciar al antijudaísmo que enseñaron desde el cristianismo. Tal vez todo eso te vas a dar cuenta por ti mismo, no por mí, no por nadie más. Por ti mismo, cuando leas esos libros, te vas a dar cuenta que te engañaron, que te mintieron, que te estaban tomando el pelo, por llamarlo así, y que esas ideas no vienen realmente de una persona sabia ni temerosa del Eterno. Entonces, por lo mismo, decíamos, el punto era buscar a toda costa, la inocencia del hombre. Se buscaba a toda costa, de todas maneras, a toda forma, se buscaba que la inocencia se comprobara en la persona. Número 5. El juez que alega razones para la condenación puede después alegar razones para la absolución, es decir, para mostrarlo inocente. Pero el juez que alegó razones para la inocencia no puede después alegar razones para la condenación. Es decir, todo era para mostrarlo inocente a toda costa. Así eran los juicios de sangre en el primer siglo. Solo pueden participar israelitas con un linaje comprobado en estos juicios, y los juicios y las decisiones deben ser tomadas de día, ya sea con una sentencia condenatoria o de absolución, es decir, que sea libre la persona. Los procesos de sangre eran cerrados el mismo día de la sentencia, si era buena la sentencia, si era decretado inocente, pero el día después si era condenado, o era una sentencia condenatoria. Por eso no se puede llevar un juicio de sangre en la vigilia de Shabbat o día festivo. ¿Dónde está todo esto? ¿Me lo estoy inventando? No. Tratado Sanedrín, capítulo 4. Tratado Sanedrín, Mishnah, capítulo 4. Por lo mismo, entonces, vamos entonces a entender esto que es tan importante, que nosotros estamos viendo, por supuesto, todo esto que es tan hermoso de cómo se llevaban los juicios. Y repito, todo esto es historia, no lo ha inventado alguien, y lógicamente todo esto no aparece en lo que conocemos como los evangelios. Es claro que parte del Sanedrín participó en el juicio de Yeshua y se rompieron las leyes de juicio de sangre como las que ya leímos hace un momento. Parte del Sanedrín, pero no todo el Sanedrín. Eso es importante que lo entendamos. Parte del Sanedrín participó en el juicio de Yeshua, pero no todo el Sanedrín, como se enseña. Y repito, porque se ha tomado la idea de que Sanedrín, los jueces de Israel, eran personas malas por excelencia, y no es así. Y esto no es verdad. Entonces, no todo el Sanedrín participó en el juicio de Yeshua. Ahora bien, hay un hombre llamado Gamaliel que aparece en el libro de Hechos capítulo 5, donde dice: dejen de perseguir a los creyentes en Yeshua. Dice: si esto es del hombre, se va a deshacer por sí solo, pero si es de Dios, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Ese hombre que aparece ahí frenando a todo el pueblo no era cualquier hombre. Gamaliel era ni más ni menos el jefe del Sanedrín en ese momento. Por eso lo escucharon todos los rabinos, y cualquier persona que estaba en ese momento se sometió a lo que él dijo. ¿Por qué? Porque Gamaliel era el jefe del Sanedrín. Gamaliel no era cualquier persona, pero además Gamaliel lógicamente no era una persona mala. Y Gamaliel era el jefe del Sanedrín según Mishnah y según otros libros históricos. Entonces, Rabán Gamaliel, así se le conoce en el lenguaje de la Mishnah, Rabán Gamaliel, el gran Gamaliel. Entonces, Sanedrín no es por excelencia malo, como tal vez te han enseñado o te enseñaron algún tiempo por, repito, el antijudaísmo o el antisemitismo que existe terriblemente en todos lados. Pero el caso es que solamente parte del Sanedrín participó en el juicio de Yeshua, y esa parte del Sanedrín rompió las leyes de sangre, de juicio de sangre, que ya leímos que existían en ese entonces, como el no juzgar a alguien antes de Shabbat, ni antes de día de fiesta, ni hacerlo con poca gente, ni hacerlo de noche, etcétera, etcétera, etcétera. Aproximadamente 37 leyes fueron rotas en el juicio de Yeshua según la historia. Mateo 26:59 dice:
Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Yeshua para que le dieran muerte, porque ya vimos cómo se llevaba un juicio de sangre en el cual se tenía que comprobar la culpabilidad de varias formas, porque el acusado siempre era visto como inocente. Entonces, aquí dice todo el Sanedrín, y esto lógicamente ha causado conflicto, antisemitismo en parte, y una idea de que el Sanedrín era perverso a todo dar, pero eso no es verdad. Un escrito que no es del todo judío, lo hizo un judío en la Edad Media llamado Mateo Shen Tov, es un evangelio griego que un rabino tradujo al hebreo en la Edad Media para los debates con los cristianos que los obligaban a hacer. Mateo Shen Tov omite la frase y todo el Sanedrín y solamente dice que los principales ancianos y sacerdotes buscaban falso testimonio contra Yeshua. Es decir, algunas versiones quitaron ya esta idea de y todo el Sanedrín, como Mateo Shen Tov, que fue hecho por un judío en la Edad Media, basado del griego, tomó un griego y lo tradujo al hebreo. El caso es que Mateo Shen Tov dice, o más bien omite la frase y todo el Sanedrín. ¿Por qué? Porque es negativa esa frase, porque esa frase es antisemita en todo sentido y se debe de quitar ya de todo eso. El caso es que no es esa la idea histórica ni de ningún tipo, no fue todo el Sanedrín quien hizo esto. Entonces, ya pasando a este punto primero, ya para entrar a la parte final de la explicación, podemos ver que entonces los juicios de sangre eran diferentes entre el pueblo judío, y entonces el pueblo judío tenía poder para dar muerte en el primer siglo, solamente que las formas en las cuales ellos daban muerte no eran como se cree actualmente, ni por supuesto era a través de colgar a alguien directamente, como algunos creen. Ahora pasamos al segundo punto para comprobar realmente quién mató a Yeshua: la crucifixión romana. Ahora bien, esto es muy interesante, hermanos. La crucifixión era un sinónimo en Roma de la muerte más cruel y horripilante, una muerte vil. Provenía de Persia, donde aparentemente surgió el deseo de evitar que el condenado corrompiera la tierra, la cual era sacrosanta para su dios Hormuz. Entonces la idea de las crucifixiones viene desde Persia. De Persia pasó a Cartago, cartagineses, y de ahí a los romanos. Es decir, ellos lo aprendieron de otras culturas, pero de aquí provenía. La crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta, horrible y pública. El escarnio que sufre Yeshua es evidente que repite una pantomima popular, una comedia bufa que han visto ejecutar actores callejeros en algún otro sitio y que imitan ahora a expensas del rey. Es decir, era una forma de burlarse todo eso que vivió Yeshua, un escarnio. Los azotes proseguían siempre a la crucifixión, es decir, era un castigo, los azotes precedían a la crucifixión. Era un castigo horrible que reducía el cuerpo desnudo a jirones de carne despellejada y a cardenales inflamados y sangrantes. Es decir, siempre el reo era azotado antes de ser crucificado. Las manos eran clavadas a la pieza transversal de la cruz y sus pies atados o clavados a la base, dejando a la víctima incapaz de ahuyentar a las moscas que se posaban sobre su cuerpo desnudo, sin poder evitar las satisfacciones públicas de sus necesidades naturales, algo sumamente horrible en todo sentido. Ahora bien, nada podía ser más horrible ni aterrador que esto. Solamente los romanos pudieron idear tan grande castigo para ejecutar justicia, según ellos. Algunas veces los presos tardaban hasta 3 días en morir. Fue también algo anormal que Yeshua muriera de inmediato. La mayoría de expertos coinciden que las causas de la muerte del sentenciado era rotura del corazón o asfixia, ya que la posición les impedía respirar correctamente. Juan 19:31 dice: entonces los judíos, como era el día de la preparación y para que los cuerpos no permanecieran sobre el madero en el Shabbat, pues aquel era un Shabbat magno, le rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y los quitaran. Luego los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido ejecutado con él. Recuerden la enseñanza que aunque los evangelios digan que eran ladrones, el griego traduce terroristas. La palabra que se tradujo como ladrones en el griego actual
se traduce como terroristas. ¿Por qué? Porque realmente no eran ladrones. Un ladrón no llevaba este tipo de muerte, ahorita vamos a ver, sino solamente aquellos que eran sediciosos en contra de los romanos, como un terrorista que se levanta y hace ciertos actos en contra de una población o en contra de un gobierno, es un terrorista. Y la palabra griega que se utilizó ahí es esta, terrorista. Es decir, una persona que se levantó para hacer daño al Imperio Romano y por eso acabó así. No eran realmente ladrones, no se habían robado una casa o un carruaje, no. Eran gente que se había levantado en contra de Roma y según los historiadores de mayor autoridad en el mundo, porque no son cualquier persona, como Antonio Piñero, dice que posiblemente eran sus discípulos de Yeshua. Que lo más seguro es que esos no eran ladrones, sino discípulos del Maestro, discípulos de Yeshua, que fueron apresados con él esa misma noche, que no sabemos sus nombres, por supuesto, pero que fueron ejecutados bajo la misma sentencia, sedición en contra del Imperio Romano. Verso 33, pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió al instante sangre y agua. El que vio esto da testimonio y su testimonio es confiable. Él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. También crean, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliera la escritura que dice, no quebrarán ninguno de sus huesos. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahora bien, la cruz simplex. ¿Cómo murió Yeshua entonces? Aquí, aunque es un recuento pequeño, podemos entender que esto que estamos viendo se parece más a la historia de los evangelios que a la historia judía. Es decir, Yeshua es claramente ejecutado según los reglamentos romanos. Yeshua claramente lleva el proceso que lleva un preso romano de crucifixión, no un preso judío. ¿Ok? Ahora bien, la cruz simplex. Es un instrumento de tortura y ejecución reconocido. Históricamente, esta forma de ejecución es reconocida como uno de los tipos de cruces que existieron en el mundo antiguo. Este tipo de cruz estaba compuesta solo de una viga vertical y sin travesaño. Es la forma más común de las cruces que usaban los persas, asirios, seleucidas y fenicios. Esta es la cruz simple. Ahí tienen la imagen. Según según testigos de Jehová y también algunos mesiánicos, pues dicen esto, ¿no? Que lógicamente no tiene sentido. Que así murió Yeshua, dicen. Así como está esta imagen triste de un hombre colgado en un solo madero, supuestamente así murió Yeshua. A ese tipo de cruz se le conoce como la cruz simple o simplex en latín. Posteriormente, entre los romanos, refinarían esta forma de ejecución con aditamentos como el travesaño, con lo que llegaron a ser más comunes la cruz con misa en forma de T y la cruz inmisa en forma de cruz, como la que conocemos. Esa es la cruz simplex. Esta cruz dejó de utilizarse por el Imperio Romano porque lamentablemente la perfeccionaron. Y entonces, en todas las culturas, era la muerte más sangrienta, más horrorizante, más denigrante que solo los peores criminales merecían. Hablando de esto, de que en Devarim 21, 22 y 23 dice, Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si un hombre es culpable de un delito capital y se le da muerte y lo impalas en un madero, no debes dejar que su cadáver quede en el madero toda la noche, sino que debes enterrarlo el mismo día, porque un cuerpo empalado, colgado, es una afrenta para el Eterno. No debes contaminar la tierra que el Eterno tu Dios te da para que la poseas. Ahora bien, dice la Torá, será maldito de Elohim. Según los jajamín, los sabios, esto implica que ni el cielo ni la tierra lo querían. Desechado por el Eterno, desechado por los hombres. Ni el cielo ni la tierra lo detenían, quedaba colgando entre el cielo y la tierra. Y pues lógicamente esto era una forma de hablar no cómo murió Yeshua, sino el sentido espiritual de la muerte de Yeshua, por cargar lógicamente con pues la pena que merecíamos todos aquellos que hemos pecado contra el Eterno. Ahora bien, la pena de crucifixión en los judíos. ¿Por qué los judíos no mataron a Yeshua? Bueno, la pena de crucifixión en los judíos. Se dice que los judíos habían adoptado esta forma de castigo en tiempos de Antíoco, la crucifixión, cuyos soldados habían crucificado a judíos que se habían negado a renunciar a su religión. Los delincuentes ejecutados se fijaban en un poste, como ejemplo al leccionador, en un palo solamente, y posteriormente se descolgaban y se enterraban antes del oscurecer. Nunca se colgaba a un preso aún con vida. Eso es bien importante que lo entiendan los mesiánicos que creen esto.
y los testigos de Jehová, lógicamente, nunca los judíos colgaban a alguien aún con vida. Por eso los judíos no crucificaron, entre tantas cosas, a Yeshua. Nunca crucificaron los judíos a nadie que aún estaba con vida. El colgar a alguien que marca la Torá y que después se implementó, copiado de los griegos también, solamente ocurría cuando la persona ya estaba muerta. Ese castigo que marca la Torá en Deuteronomio 21-22 se llevaba a cabo solamente cuando el hombre ya estaba muerto, no vivo. Nunca se colgó a nadie vivo porque era una forma de estricta crueldad hacer eso a una persona aún con vida. Eso se hacía solamente después de la lapidación, es decir, si alguien había sido ejecutado por blasfemia, por idolatría, por cosas muy feas, entonces ¿qué pasaba? Se ejecutaba a esa persona si era culpable. Y ya muerto se colgaba hasta el atardecer. Eso era lo único que se hacía. Según Mishnah, solamente por idolatría y blasfemia se podía colgar a alguien ya muerto, por supuesto, desde la mañana hasta la tarde y se acabó. Y después se enterraba, no se le dejaba ahí. Pero eso no hacían los romanos. Los romanos sí colgaban a la gente con vida. Esta es una prueba más histórica que Yeshua no murió a manos de judíos. No conocemos un solo caso en que los guerrilleros judíos recurriesen al método de la crucifixión para matar a los que habían caído en sus manos. O sea, pocas veces se vio esto en Israel. Bajo la práctica penal de la Roma antigua, la crucifixión también exhibía un estatus social bajo del criminal. Era utilizada para los esclavos y más tarde fue extendida a libertos de las provincias, rebeldes, piratas y para enemigos y criminales odiados. Es decir, no cualquier persona acababa en la cruz, solamente rebeldes, sediciosos contra el gobierno, piratas y enemigos y criminales odiados, es decir, lo peor de lo peor según ellos. Los ciudadanos romanos condenados no eran crucificados. Un ciudadano romano no era crucificado. Estaba exento de morir colgado, ya que morían de una forma más honorable, según ellos, por decapitación. Es decir, un ciudadano romano no podía ser muerto en cruz. La única excepción era cuando se cometían crímenes mayores en contra del Estado, tal como la traición. Y Josefo, el historiador judío, menciona que judíos de alto rango eran crucificados para mostrar que su estatus elevado había sido quitado. La víctima crucificada tenía que desnudarse por completo antes de ser clavada en la cruz, sin importar si era hombre o mujer. Por eso, la crucifixión era considerada como la forma más vergonzosa y humillante de morir en ese tiempo, amados. Era común que los grupos de ejecución estuvieran compuestos por 4 soldados y un centurión, y que estos pudieran reclamar los bienes y la ropa de la víctima como parte de su salario. Sobre el reo solía fijarse un títulos, griego titlos o título o inscripción de la acusación. En la crucifixión, los condenados sufrían una muerte lenta por sofocación. El cuerpo era mantenido allí para que fuera devorado por los buitres y las aves del cielo, algo que no pasaba con el pueblo judío. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. En las culturas antiguas, una muerte honorable requería del entierro. Dejar el cuerpo en una cruz y evitar su sepelio era una gran deshonra. Los romanos habitualmente rompían las piernas de los condenados para acelerar su muerte y evitar su entierro. Constantino abolió la crucifixión al final de su reinado. Todo esto es estremecedor porque lógicamente todo esto vivió Yeshua, amados. Pero hasta acá lo que podemos ver es claro que los romanos mataron a Yeshua, amados. Eso es algo muy, pero muy evidente. No fueron los judíos. Como se ha dicho, repito, esa idea de que los judíos habían matado a Yeshua fue una idea que surgió en el siglo IV sobre todo y que fue una forma de hacer que los judíos fueran perseguidos. Pero históricamente, bíblicamente, los judíos no mataron a Yeshua, al Mesías, en pocas palabras. Porque históricamente no hay forma de comprobarlo en ninguna vía. Esa no era la forma habitual de ejecución judía. La única forma habitual de ejecución judía era la lapidación de otra manera, pero nunca por crucifixión. Los únicos que se dedicaron a crucificar a personas eran los romanos, y no lo hacían en una cruz simplex, en un madero, lo hacían en una cruz. En una cruz es como lo hacían ellos, porque eso dice la historia, no es mi idea. Lógicamente,
ponían un título, y el título, como ya vimos, representaba la acusación por la cual se había esa persona buscado asesinar. ¿Y cuál fue el título de Yeshua? Yeshua, el rey de los judíos. ¿Qué significa esto? Se le estaba acusando de levantarse en contra de la autoridad romana. Se le estaba acusando de sedicioso, de revolucionario, por llamarlo así, de alguien que estaba intentando derrocar al imperio romano y como consecuencia llevaba a la muerte. Ese era el título que llevaba Yeshua y esa es la acusación legal por la cual se mató. El quererse nombrar rey de los judíos. El que se nombra rey se opone a César y es muerto de inmediato. Es decir, todo lo que vemos en los evangelios, cualquier persona que lee la historia del primer siglo, la historia de Roma, se dará cuenta que narra una clara ejecución romana, no judía. Es decir, los romanos mataron a Yeshua, no fue el pueblo judío, como se ha dicho durante siglos y que tristemente en muchas salas mesiánicas se sigue predicando, que es un legado más del antisemitismo romano. Hay que renunciar a esa idea, las pruebas ya están. Este es un tema muy sencillo, muy pequeño. Les di libros en este tema que ustedes pueden leer e investigar por su propia cuenta. Lean ese libro de Paul Winter que se llama, porque fue hecho para cristianos, El proceso a Jesús, así se llama, porque fue hecho a cristianos, y es de un judío llamado Paul Winter que habla de por qué Yeshua no fue muerto por los judíos, comprobado históricamente. Es decir, es tiempo de salir de eso tan grave que nos enseñaron, entre otras tantas cosas, y saber realmente cómo pasó esto para renunciar a ese mal que nos heredaron las religiones, Baruch Hashem, y ese antisemitismo tan terrible de las religiones. Sobre este tema puede ser complementado en otros temas que ya están en esta página, que se llaman, por ejemplo, la verdadera historia de la muerte de Yeshua, de la pasión de Yeshua, la noche de Pesach, y cosas y títulos de ese tipo que están en esta página, donde se aclaran más cosas sobre la muerte de Yeshua y cómo él padeció y murió, por supuesto, para cumplir esa misión grande que el Eterno bendito sea había puesto sobre la vida del Mashiach de Yeshua. Amén. Hasta acá el tema de esta noche. Vale aclarar que se les daba vinagre a los hombres a veces, o mirra, para adormecer un poco el cuerpo del condenado y no tuviera tanto dolor en un proceso tan horrible como era la crucifixión romana, amados. Baruch Hashem. Bueno, hasta acá entonces el tema de esta mañana. Repito, solamente son como indicios, cosas que vimos hoy, pero se pueden investigar bastantes cosas más. De hecho, yo les invito a seguir estudiando, analizando, y sin lugar a dudas eso es lo único que nos va a dar libertad y nos va a dar eso, como vimos en el tema pasado de Pesach, hablando de Pesach, de la muerte de Yeshua, del Pesach, vimos hace 8 días que la única diferencia entre la libertad o la esclavitud física y la esclavitud espiritual o intelectual es una, que el que está preso físicamente no es por su propia voluntad, está preso porque él no tiene la llave para salir, ¿verdad? Y alguien más tiene su llave y no lo quiere dejar salir. Pero el preso intelectual y el preso espiritual sí tiene la llave, pero a veces, repito, él no la quiere usar para salir de esa mentira. Así que esa es la diferencia entre ser libre intelectualmente y libre espiritualmente, que nosotros mismos tomemos la llave y abramos nuestra prisión. ¿A través de qué? Del estudio, de la Torá, del análisis, de no creer las cosas por pasión, sino analizar todo. Y como dice un gran rabino del primer siglo, analízalo todo y retén lo bueno. Baruch Hashem. Hasta acá entonces la enseñanza de esta mañana. Amén. Bueno, esperamos que haya sido de ayuda. Esa es nuestra intención, nuestra verdadera intención, el que sea de ayuda a todo este material, para ir trayendo un poquito más de luz, de luminosidad en nuestra vida y poder